Muy buenas chicos, hoy vamos a iniciar otro tema que es extensión de todo lo que vimos con respecto a glucólisis, gluconeogénesis, ¿verdad? Este es el tema de vía de fosfatos pentosas. Este tema de vía de fosfatos pentosas es un tema como aparte, va a ser relativamente corto, pero va a ser bastante interesante y vamos a ver la importancia. Habíamos mencionado anteriormente que el 100% de carbohidratos que nosotros consumimos, aproximadamente un 50% va al hígado a biotransformarse. Una de las formas, el 55%, habíamos mencionado que era el metabolismo de glucólisis, que era la degradación de la glucosa. El segundo era la síntesis de glucógeno, eso no lo hemos visto, pero es la formación de glucógeno a partir de glucosa. Y finalmente, en una menor proporción, en un 5%, observen, se es utilizada esta glucosa para la vía de fosfatos pentosas. Y quizás así voy a ir resumiendo porque estos son los puntos más importantes que quiero que entiendan de esta vía. La síntesis de la formación de esta vía, que es la vía de los fosfatos pentosas, nos da tres valores agregados. ¿Cuáles son? Síntesis de NADPH, ojo, NADPH, no es NADH, es NADPH. Nos sirve mucho principalmente en algunas síntesis, por ejemplo de lípidos, nos sirve. Nos provee también esta vía, nos provee las ribosas. Las ribosas, se recuerdan, la molécula del ADN está conformada por un grupo fosfato, una ribosa y una base nitrogenada. Esos son los bloques, los nucleótidos que forman al ADN y ARN. Entonces la ribosa, que específicamente está en el ARN, en el ADN, perdón, en el ARN, ahí se encuentra, la proporciona principalmente la vía de los fosfatos pentosas. Entonces ya vamos viendo, nos da NADPH y nos da ribosa. NADPH principalmente para síntesis de algunos lípidos como colesteroles, esteroles, como ácidos grasos, etcétera, etcétera. Y síntesis de ribosa, nos da las ribosas, que son muy útiles principalmente para el material genético. Y también nos ayuda a mantener una buena proporción de glutatión reducido, que es una molécula que nos sirve principalmente para poder mantener los niveles de antioxidantes en un nivel correcto. De hecho, el glutatión es un antioxidante que ayuda a evitar que se den radicales libres. Como les venía mencionando, uno de los productos más importantes que vamos a estudiar, que es producto de la vía de los fosfatos pentosas, es el NADPH. Ese NADPH es esta estructura, este es el mediador, la coenzima que se sintetiza, ¿verdad? Y como les mencionaba anteriormente, sirve mucho para la síntesis de ácidos grasos y esteroles. Sirve mucho en eso. No es la única que sirve para la síntesis de ácidos grasos. Ustedes lo van a ver en un seminario, específicamente con la maxinasa, lo van a observar. Y también sirve para la síntesis de esteroles. Además, si se dan cuenta, también sirve en el mantenimiento del glutatión, que como les mencionaba era un antioxidante muy importante, principalmente para los diferentes procesos de prevención de radicales libres. Muy bien, también acá en esta diapositiva, si se dan cuenta, podemos observar los diferentes procesos que habíamos mencionado anteriormente de producción, a la cual es beneficioso la vía de las fosfatos pentosas. Por ejemplo, la producción de NADPH. Ese NADPH, observen que se produce, tiene influencia directamente en la reducción del glutatión. El glutatión oxidado se reduce gracias al NADPH, que es la parte donadora de protones
que utiliza como cofactor la glutatión reductasa, que es la enzima que media esta reacción de glutatión oxidado a glutatión reducido. Además, si se dan cuenta, se da acá la producción de ese metabolismo de glutatión, y también acá otra parte de la vía de los fosfatos pentosas es otra producción de NADPH. Se da en dos partes la producción de NADPH, y podemos observar acá, obsérvenlo fácilmente, se da a través de diferentes precursores como el acetilcoenzimo A. Más adelante ustedes lo van a observar. Se da la síntesis de ácidos grasos y esteroles utilizando como cofactor al NADPH. Entonces, como lo anteriormente habíamos mencionado, sirve en la producción de NADPH, que este es utilizado para la reducción del glutatión y para la síntesis de diferentes ácidos grasos y esteroles. Y además también podemos observar la producción de ribosa 5-fosfato. Les mencionaba que la ribosa es uno de los componentes que se encuentran específicamente en los ácidos nucleicos, específicamente en el ARN. Y es importante destacar que esta vía presenta dos fases. ¿Sí? Presenta dos fases. La fase oxidativa, que es toda esta, y una fase no oxidativa, que es un poco más compleja, pero no es tan predominante, ni me interesa tanto que lo entiendan, más allá de las diferentes funciones químicas que vamos a estudiar. Para ir iniciando a observar la vía de los fosfatos pentosos desde la fase oxidativa específicamente, vamos a estudiar que decíamos que pasa de glucosa a glucosa 6-fosfato, obviamente por la hexoquinasa o la glucoquinasa o la glucosinasa. Y si se dan cuenta acá, el NADP más a través de una cofactor como es el magnesio, a través de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima es supremamente importante, ya que es delimitante es limitadora de la vía. Entonces miren, aquí se da nuestra primera producción de NADPH. Este NADPH anteriormente habíamos observado dónde se podía ocupar. Justamente iba a ser utilizado para la síntesis de diferentes lípidos y también para la reducción del glutatión. Y además, después de este primer paso, esta enzima es supremamente importante, porque también cuando hay una deficiencia de la síntesis de esta enzima, hay una enfermedad. Más adelante la vamos a observar, que es el favismo. Y también luego de que pasa de glucosa 6-fosfato a través de esta enzima, forma finalmente la 6-fosfogluconato gamma-lactona. Este intermediario, a través de agua más magnesio y la enzima lactonasa, se forma la 6-fosfogluconato, ¿verdad? La 6-fosfogluconato. Y finalmente, con la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, miren, aquí se observa la producción de otro NADPH, más la liberación de CO2 y utilizando magnesio como cofactor. Me da las primeras ribulosas, la ribulosa 5-fosfato y la ribosa 5-fosfato. Observen esto, porque aquí estamos obteniendo, miren, el NADPH, las dos NADPH, uno que es para la síntesis de lípidos, otro es para la reducción, del glutatión, y también tenemos el otro producto, que es la ribosa 5-fosfato, que nos sirve principalmente como, ya lo había mencionado, sé que ya es repetitivo, pero sirve principalmente en los ácidos nucleicos. Muy bien, ahora vamos a observar directamente, observemos esto, vamos a observar directamente justamente cada una de las reacciones. Anteriormente, en la diapositiva anterior, lo que habíamos observado es un panorama general. Ahora vamos a ir observando
una por una. Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato, como anteriormente lo habíamos visto que se sintetizaba a través de una hexoquinasa o una hexocinasa, se forma la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato se puede ir por glucólisis, ya sea para sintetizar nuevo glucógeno o la vía de los fosfatos pentosa. Ahorita estamos en la vía de los fosfatos pentosa y si se dan cuenta, utilizaba NADP, ¿verdad? Más magnesio, más esa glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y formaba la 6-fosfogluconato gamma-lactona. Gluconato también se le denomina. Me recuerdo. La cuestión es de que esta es una fase oxidativa. Si se recuerdan, esta era la fase, teníamos dos fases, una fase oxidativa y una fase no oxidativa. Esta, que es la fase oxidativa, va por pasos, ¿verdad? Luego esta molécula junto con la lactonasa más agua y el magnesio me forma la 6-fosfogluconato y finalmente ese 6-fosfogluconato a través de la 6-fosfogluconato deshidrogenasa me forma directamente el otro NADPH y me forma la ribulosa 5-fosfato que por una isomerasa, si se recuerdan, forma la ribosa. Esto, jóvenes, es específicamente todo esto. Es esto mismo, solo que en pasos, en cada uno de los pasos y poderlo observar bien. Aquí, si se dan cuenta, se forma NADPH, pero también se da la eliminación de CO2. Es una molécula de 6 átomos de carbono y terminamos en una molécula, en un azúcar de 5 átomos de carbono. Quiero que vayan observando, dice es una isomerasa porque son isómeros estos dos, la ribulosa 5-fosfato y la ribosa 5-fosfato son específicamente isómeros y por lo tanto esta ribulosa 5-fosfato es la que utilizamos. Obviamente también los NADPH que se sintetizan. Esta es la fase no oxidativa. Observemos la fase no oxidativa. La anterior era la fase oxidativa que llegaba hasta ribulosa 5-fosfato. Hasta ribosa 5-fosfato, perdón. Ya de acá, de la ribosa 5-fosfato, si ustedes se dan cuenta, a través con una silosa de 5-fosfato, a través de una transcetolasa, se da le llaman a toda esta parte, le llaman el mezclado de azúcares. El mezclado de azúcares finalmente es como un ciclo. Si se dan cuenta, se dan diferentes intermediarios, una septulosa, un gliceraldehído trifosfato, que es parte de, también si se recuerdan, de la glucólisis. Se da a través de otra transaldolasa, se forma fructosa y la eritrosa 4-fosfato y esta fructosa hay una isomerización y forma glucosa 6-fosfato. Acá también esta eritrosa 4-fosfato con celulosa 5-fosfato a través de una transcetolasa forma fructosa. Fructosa 6-fosfato que puede isomerarse fácilmente a glucosa 6-fosfato y volver a llevar toda la vía, pero la vía oxidativa y volver a terminar en ribosa 5-fosfato y comenzar nuevamente esto. Entonces a eso se le denomina el mezclado de azúcares. No me importa tanto que lo aprendan como tal, más bien me interesa que vean los cambios químicos que van a tener cada una de las moléculas químicas, las moléculas orgánicas que tenemos acá. Por ejemplo, tenemos la ribulosa 5-fosfato a través de la ribosa 5-fosfato epimerasa, si se dan cuenta, forma la celulosa 5-fosfato. Entonces, esa ribulosa 5-fosfato con la celulosa 5-fosfato a través del TPP, que es el cofactor de tiamina pirofosfato, es un cofactor importante para la vitamina B1, junto con la enzima transcetolasa, forma gliceraldehído trifosfato y septulosa 7-fosfato. Observen acá, de dos moléculas de 5 átomos de carbono formamos una de 7 y una de 3. ¿Sí?
formamos el glicaldehído 3-fosfato, que es esta, y el cedoheptulosa 7-fosfato, que es este tipo de, de azúcar. También este es el mezclado, es la fase no oxidativa, como les repito, es el mezclado, a todos le llaman el mezclado de azúcares. Entonces tenemos el gliceraldehído 3-fosfato más la cedoheptulosa 7-fosfato a través de la transcetolasa, forma la eritrosa 4-fosfato y la fructosa 6-fosfato. Si se dan cuenta, aquí les he colocado hasta con color de dónde procede cada uno de los carbonos que se van formando. Entonces esta glucosa 6-fosfato, si se recuerdan, pueden transferir esa glucosa 6-fosfato esa fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato con una isomerasa. Entonces la celulosa 5-fosfato y la eritrosa 4-fosfato a través de transcetolasa, como les mencionaba, formaban el gliceraldehído 3-fosfato y la fructosa 6-fosfato. Y así se sigue el ciclo, ¿verdad? Hasta acabarse estas vías. ¿Y cómo se regula esta vía? Les mencionaba, glucólisis un 55% aproximadamente, un 40% aproximado de síntesis de glucógeno y un 5% aproximado de síntesis de vía de los fosfatos pentosa. ¿Cómo se regula esta vía? Es una regulación alostérica, es una regulación debido, ¿quién lo regula? El NADPH. Si hay mucha producción de NADPH, le dice a las enzimas claves como la glucosa 6-fosfatasa, la glucosa 6-fosfatasa deshidrogenasa, le dice que no produzca más, no se exprese más esa enzima, y por lo tanto, como hay demasiado de este producto, le dice que ya no se produzca más. Y es una regulación. Si hay muy poco de NADPH, inmediatamente se le pide que produzca más esa vía y se predomina más esa vía. Y aquí se los coloco de una forma más expresa. Ya entonces, cuando disminuye la demanda de NADPH, disminuye los niveles de NADP y la ruta de la pentosa-fosfato se hace mucho más lenta cuando disminuye esta, ¿verdad? Cuando disminuye la demanda de NADPH, cuando ya no hay necesidad de utilizar mucho NADPH. Muy bien, hoy vamos a observar específicamente el mantenimiento, cómo es que esa ruta del fosfatos pentosa permite el mantenimiento de la reducción del glutatión. Y acá lo podemos observar. Directamente aquí está la vía del fosfatos pentosa y uno de los productos de lo más importante, como siempre hemos venido explicando, es el NADPH. Ese NADPH sirve como cofactor, ¿verdad? Como coenzima, perdón, de la glutatión reductasa. Toma al glutatión oxidado y lo reduce, le proporciona esos hidrógenos y lo reduce. Ese glutatión tiene la capacidad de poder tomar moléculas de tipo radicales, como nosotros prácticamente dentro de nuestro cuerpo se pueden desarrollar unos ciertos tipos de radicales. Por ejemplo, hay radicales superóxidos que a través de ciertas reacciones forman peróxidos. Esos peróxidos, el glutatión específicamente, puede venir a convertirlo en agua. Y también hay unos iones hidroxilos, principalmente los iones hidroxilos, los radicales libres de tipo hidroxilo, también pueden venir a ser detenidos específicamente por el glutatión. Entonces el glutatión es una molécula, es un tripéptido que sirve principalmente para poder tomar elementos radicalarios y poderlos neutralizar. ¿Por qué? Porque los elementos radicalarios son de naturaleza cancerígena, pueden llegar a generar cáncer. Entonces, para prevenir el daño oxidativo que puede proporcionar un radical, lo que se hace es utilizar el glutatión, el cuerpo utiliza el glutatión para poder tratar todo esto. Y una forma como se puede tener más glutatión con poder
para poder detenerlo es glutatión de tipo reducido. Pero ¿quién forma ese glutatión reducido? Es necesario e imprescindible el NADPH. Muy bien, fíjense bien, otra forma de observar es que la vida de las fotopentosas, ese mismo NADPH que proporciona, sirve para la síntesis de algunos esteroles, por ejemplo, de cortisona, pasar a cortisol, la cual es una hormona que promueve la liberación principalmente de glucosa en sangre. Entonces, ¿cómo se puede sintetizar este cortisol? Si se dan cuenta, el NADPH es un reductor y lo que está haciendo es específicamente reduciendo este grupo cetónico, este grupo ceto, lo reduce a un grupo hidroxilo. ¿Cómo? Utilizando esta enzima y él como cofactor. Entonces este NADPH sirve para la síntesis de algunos esteroles, como este es un cortisol, es una hormona realmente. Además, también sirve esos NADPH que se proporcionan. Fíjense bien, todo lo que hemos venido observando de esa utilidad de NADPH. Mucho sirve principalmente para la síntesis de ácidos grasos. Hay una forma de síntesis de ácidos grasos. Eso lo vamos a observar también en un seminario, les mencionaba, pero ese NADPH, algunos NADPH que van a proceder de la vía de los fosfatos pentosos, y ahí su importancia principalmente se lleva a cabo en hígado, en tejido adiposo y más que todo glándulas mamarias. Si se dan cuenta, son lugares tisulares donde existe mayor producción de grasas. Muy bien, hoy vamos a hablar un poco con respecto a algunas deficiencias de esta vía. Por ejemplo, el favismo. El favismo es la deficiencia genética más frecuente en todo el mundo de neonatos. Es la deficiencia de una enzima de esta vía, de la vía de los fosfatos pentosos, que es la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Si se recuerdan, es con la que inicia prácticamente la vía. Entonces, cuando hay una deficiencia, principalmente está asociado al cromosoma X, el cromosoma X, por lo tanto está más afectado en hombres. Entonces, esa enfermedad, que es por una deficiencia, existe una deficiencia en la producción adecuada de esta enzima, que es glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y esta principalmente casi siempre en todos los libros se habla de las habas, que principalmente tenía una sustancia que es la divisina, que esa divisina o vicina o convicina también se le denomina. Estas provocan un estrés oxidativo. ¿Qué significa eso? Si se recuerdan, el estrés oxidativo que veíamos anteriormente nosotros, que lo veíamos acá, es estrés oxidativo directamente, y el glutatión que lo reducía, principalmente el NADPH, ese mantenía que ese estrés oxidativo no se elevara. ¿Por qué? Ese estrés oxidativo, principalmente cuando se empieza a elevar, lo primero que ataca son los glóbulos sanguíneos, y las habas provocan un aumento por estas divisinas, y por unas divisinas, vicinas y convicinas, provocan un aumento del estrés oxidativo, provocan ese aumento. Entonces, obviamente, muchas de las personas pueden vivir hasta su edad adulta, y si no han vivido un estrés oxidativo fuerte, ya sea por el consumo de estas habas, por un tratamiento para la malaria, como el medicamento de primaquina, podría ser que aumenta los niveles de estrés oxidativo, y nunca se daría cuenta hasta que está frente a esa situación.
Además, también cuando hay infecciones. Cuando hay infecciones puede llevarse a ese estrés oxidativo y se puede observar en dónde se observa. Entonces todos nos preguntamos dónde se observa. Como habíamos mencionado, los glóbulos rojos. Hay lisis en la membrana celular y obviamente si hay lisis en la membrana celular de los glóbulos rojos, sale la hemoglobina, no hay un buen transporte de oxígeno, no hay hierro. La persona principalmente presenta condiciones de anemia. Presenta unas condiciones de anemia bien fuertes, puede presentar problemas hasta neurológicos bastante fuertes, todo por la deficiencia de una de las enzimas que procede de la vía de los fosfatos pentosa, el cual es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y a eso se le llama el famoso favismo. También otra afectación que podemos ver donde está implicada esta ruta de la vía de las fosfatos pentosas es el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Wernicke-Korsakoff es principalmente, se da por una carencia, lo promueve una carencia de tiamina, o sea de vitamina B1, el cual es un componente importante. Si se recuerdan, era esta coenzima que era principalmente de la enzima transcetolasa. ¿Sí? La tiamina de pirofosfato, el cofactor de tiamina de pirofosfato, si se recuerdan, nosotros teníamos justamente acá la transcetolasa, observen, en la fase no oxidativa, aquí teníamos ese cofactor de tiamina de pirofosfato. Justamente ese cofactor, si se dan cuenta, las personas principalmente alcohólicas que consumen mucha cantidad de etanol se ven más comprometidos con esta enfermedad, porque se da un problema en la mutación del gen de esa transcetolasa y obviamente una disminución de la afinidad o sea, la mutación es que esta transcetolasa disminuye la afinidad por esa tiamina de pirofosfato. Entonces, obviamente, por lógica razón, esta disminuye la velocidad de esta vía de las fosfatos pentosas. Esto va a generar finalmente, ya entrándonos a ver un poco más de cómo es que esto llega a afectar tanto, es mucho más complejo, pero en general se dan encefalopatías, muchos tipos de encefalopatías, problemas de la vista, muchos problemas, y ataxia. Eso básicamente es lo que quería que ustedes, si se dieron cuenta, es una clase relativamente corta, pero todo lo pueden encontrar y para profundizar un poquito más en el capítulo 14 de Leninger, desde la página 564 hasta la 569. Esta no es ni una sección, son unas cuantas páginas que hablan de esta vía, pero me resulta importante que la vayan comprendiendo. Espero todo haya quedado claro. Cualquier duda, consulta, favor hágamela llegar al correo, o cuando estemos en clase presenciales podemos abordarla. Gracias, chicos.